Hola, hola bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Zoe, por si no me conoces, y es la primera vez que te encuentras con mi canal. Te invito a que te suscribas, me regales un like y un comentario. Que a mí sus comentarios me hacen pero muy feliz. En este nuevo video te traigo la continuación de mi saga favorita, Crepúsculo. Esta vez sí lo tengo en físico, porque como se pueden dar cuenta, estoy en mi casa. Siempre grabo los videos donde mi hermana, pero hoy estoy en mi casa. Los ruidos de fondo aquí no faltan también. Se escuchan los perros ladrando y ya es tarde, son las 11 de la noche. Pero bueno, a ver qué sale con el video. Aquella noche no dormí bien, ni siquiera cuando dejé de llorar. El siseo constante de la lluvia y el viento sobre el techo no aminoraba jamás, hasta convertirse en un ruido de fondo. Me tapé la cabeza con la vieja y descolorida colcha y luego añadí la almohada, pero no conseguí conciliar el sueño antes de medianoche, cuando al fin la lluvia se convirtió en un fino chipi chipi. A la mañana siguiente, lo único que veía a través de la ventana era una densa niebla y sentí que la claustrofobia se apoderaba de mí. Aquí nunca se podía ver el cielo, parecía una jaula. El desayuno con Charlie se desarrolló en silencio. Me deseó suerte en la escuela y le di las gracias, aun sabiendo que sus esperanzas eran vanas. La buena suerte solía esquivarme. Charlie se marchó primero, directo a la comisaría, que era su esposa y su familia. Examiné la cocina después de que se fue, todavía sentada en una de las 3 sillas, ninguna de ellas a juego. Junto a la vieja mesa cuadrada de roble, la cocina era pequeña, con paneles oscuros en las paredes, gabinetes amarillo chillón y un suelo de linóleo blanco. Nada había cambiado. Hacía 18 años que mi madre había pintado los armarios con la esperanza de introducir un poco de luz solar en la casa. Había una hilera de fotos encima de la pequeña chimenea de la sala, que colindaba con la cocina, y era del tamaño de una caja de zapatos. La primera foto era de la boda de Charlie con mi madre en Las Vegas, y luego la que nos tomó a los 3 una amable enfermera del hospital donde nací, seguida por una sucesión de mis fotografías escolares hasta el año pasado. Verlas me resultaba muy embarazoso. Tenía que convencer a Charlie de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aquí. Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta de que Charlie no se había repuesto de la partida de mi madre. Eso me hizo sentir incómoda. No quería llegar demasiado temprano a la escuela, pero no podía permanecer en la casa más tiempo, por lo que me puse el impermeable tan grueso que recordaba a uno de esos trajes que se emplean en caso de peligro biológico, y me encaminé hacia la llovina. Aún chispeaba, pero no lo bastante para que me calara mientras buscaba la llave de la casa. Siempre estaba escondida debajo del alero que había junto a la puerta. El ruido de mis botas de agua nuevas resultaba desquiciante. Añoraba el crujido habitual de la grava al caminar. No pude detenerme a admirar de nuevo el vehículo como deseaba y me apresuré a escapar de la húmeda neblina que se arremolinaba sobre mi cabeza
fácil localizar la escuela, pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como casi todos los demás, en el pueblo, junto a la carretera. No resultaba obvio que fuera una escuela. Solo me detuve gracias al cartel que indicaba que se trataba de la escuela de Forks. Se parecía a un conjunto de esas casas de intercambio en época de vacaciones construidas con ladrillos de color rojo. Había tantos árboles y arbustos que a primera vista no podía verlo en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente? Me pregunté con nostalgia. ¿Dónde estaban las alambradas y los detectores de metales? Me estacioné frente al primer edificio, encima de cuya entrada había un cartelito que decía oficina principal. No había otros coches ahí, por lo que estuve segura de que estaba en zona prohibida. Pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana, salí del auto calentito y recorrí un sendero de piedra blanqueado por setos oscuros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y hacía más calor de lo que esperaba. La oficina era pequeña, una salita de espera con sillas plegables acolchadas, una vasta alfombra con botas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden ni concierto en las paredes y un gran reloj que hacía tic-tac de forma ostensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico. Por si no hubiera suficiente vegetación fuera, un mostrador alargado dividía la habitación en dos, con cestas metálicas llenas de papeles encima y anuncios de colores chillones pegados al frente. Detrás del mostrador había 3 escritorios. Una pelirroja regordeta con lentes se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta morada que de inmediato me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. ¿Te puedo ayudar en algo? Soy Isabel Swan, le informé, y de inmediato advertí en su mirada un atisbo de reconocimiento. Me esperaban, sin duda. Había sido el centro de los chismorreos. La hija de la caprichosa exmujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. Por supuesto, dijo. Rebuscó entre los documentos precariamente apilados hasta encontrar lo que buscaba. Precisamente aquí tengo el horario de tus clases y un plano de la escuela. Trajo varias hojas al mostrador para enseñármelas. Repasó todas mis clases y marcó el camino más idóneo para cada una en el plano. Luego me entregó el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera al finalizar las clases. Me dedicó una sonrisa y, al igual que Charlie, me dijo que esperaba que me gustara Forks. Le devolví la sonrisa más convincente posible. Los demás estudiantes comenzaban a llegar cuando regresé a la pick-up. Lo seguí, me uní a la fila de coches y conduje hasta el otro lado de la escuela. Fue un alivio comprobar que casi todos los vehículos tenían aún más años que el mío. Ninguno era ostentoso. En Phoenix vivía en uno de los pocos barrios pobres del distrito Paradise Valley. Era habitual ver un Mercedes nuevo o un Porsche en el estacionamiento de los estudiantes. El mejor coche de los que ahí había era un flamante
puedo hacerlo, me mentí sin mucha convicción. Nadie me va a morder. Al final suspiré y salí del coche. Mantuve la cara escondida bajo la capucha y caminé hasta la acera abarrotada de jóvenes. Observé con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atención. Una vez pasada la cafetería, el edificio número 3 resultaba fácil de localizar, ya que había un gran 3 pintado en negro sobre un fondo blanco con forma de cuadrado en la esquina del lado este. Noté que mi respiración se acercaba a hiperventilación al aproximarme a la puerta. Para normalizarla, contuve el aliento y entré detrás de dos personas que llevaban impermeables de estilo unisex. El aula era pequeña. Los alumnos que tenía delante se detenían en la entrada para colgar sus abrigos en unas perchas. Había varias. Los imité. Se trataba de dos chicas. Una rubia de tez clara como la porcelana y otra también pálida de pelo castaño claro. Al menos mi piel no sería nada excepcional aquí. Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo al que la placa que descansaba sobre su escritorio identificaba como señor Mason. Se quedó mirándome embobado al leer mi nombre, pero no me dedicó ninguna palabra de aliento. Y yo, por supuesto, me puse colorada como un tomate, pero al menos me envió a un pupitre vacío al fondo del salón, sin presentarme al resto de los compañeros. A esto les resultaba difícil mirarme al estar sentado en la última fila, pero se la arreglaron para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lectura que me había entregado el profesor. Era bastante básica. Bronte, Shakespeare, Chaucer, Faulkner, los había leído todos, lo cual era cómodo y aburrido. Me pregunté si mi madre me enviaría la carpeta con los antiguos trabajos de clase o si creería que la estaba engañando. Recreé nuestra discusión mientras el profesor continuaba con su discurso, cuando sonó el zumbido casi nasal del timbre. Un chico flacucho con acné y pelo grasiento se inclinó desde un pupitre al otro lado del pasillo para hablar conmigo. Tú eres Isabel Swan, ¿verdad? Parecía demasiado amable, el típico miembro de un club de ajedrez. Vela, le corregí en un radio de 3 sillas. Todos se volvieron para mirarme. ¿Dónde tienes la siguiente clase?, preguntó. Tuve que comprobarlo con el programa que tenía en la mochila. Historia con Jefferson en el edificio 6. Mirara hacia donde mirara, había ojos curiosos por doquier. Voy al edificio 4. Podría mostrarte el camino. Demasiado amable, sin duda. Me llamo Eric, añadió. Sonreí con timidez. Gracias. Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia, que caía con más fuerza. Hubiera jurado que varias personas nos seguían lo bastante cerca para escuchar con disimulo. Esperaba no estar volviéndome paranoica. Bueno, es muy difícil. Bueno, es muy distinto de Phoenix, preguntó. Mucho. Ahí no llueve a menudo, ¿verdad? 3 o 4 veces al año. Vaya, no me lo puedo imaginar. Hace mucho sol, le expliqué. No te ves muy bronceada. Es la sangre albina de mi madre. Me miró con apreciación. Suspiré. No parecía que las nubes y el sentido del humor combinaran demasiado bien. Después de estar varios meses aquí, habría olvidado cómo emplear el sarcasmo. Pasamos junto a la cafetería de camino hacia los
famoso edificio de la zona sur, cerca del gimnasio. Eric me acompañó hasta la puerta, aunque podía identificarla perfectamente. En fin, suerte, dijo cuando rocé el picaporte. Tal vez coincidamos en alguna otra clase. Parecía esperanzado. Le dediqué una sonrisa que no comprometía a nada y entré. El resto de la mañana transcurrió de forma similar. Mi profesor de trigonometría, el señor Barner, a quien habría odiado de todos modos por la materia que enseñaba, fue el único que me obligó a permanecer delante de toda la clase para presentarme a mis compañeros. Balbuceé, me sonrojé y tropecé con mis propias botas al volver a mi pupitre. Después de 2 clases empecé a reconocer varias caras en cada materia. Siempre había alguien con más valor que los demás que se presentaba y me preguntaba si me gustaba Forks. Procuré actuar con diplomacia, pero por lo general mentí mucho, al menos no necesité el plano. Una chica se sentó a mi lado, tanto en clase de trigonometría como de español, y me acompañó a la cafetería para almorzar. Era muy pequeña, varios centímetros por debajo de mi 1,60, pero casi alcanzaba mi estatura gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que me limité a sonreír mientras parloteaba sobre los profesores y las clases. Tampoco intenté comprenderlo todo. Nos sentamos al final de una larga mesa con varias de sus amigas, a quienes me presento. Se me olvidaron los nombres de todas en cuanto los pronunció. Parecían orgullosas por tener el valor de hablar conmigo. El chico de la clase de lengua y literatura, Eric, me saludó desde el otro lado de la cafetería, y ahí estaba sentada en el comedor, intentando entablar conversación con 7 desconocidas llenas de curiosidad. Cuando los vi por primera vez, se sentaban en un rincón de la cafetería, al otro extremo de donde yo me encontraba. Eran 5, no platicaban ni comían, pese a que todos tenían delante una charola de comida. No me miraban de forma estúpida como casi todos los demás, por lo que no había peligro. Podría estudiarlo sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente interesados. Pero no fue eso lo que atrajo
oscuros a pesar de la diferente gama de colores de los cabellos y ojeras lilas similares al morado de los hematomas. Era como si todos padecieran de insomnio o se estuvieran recuperando de una fractura de nariz, aunque sus narices al igual que el resto de sus facciones eran perfectas, simétricas, pero nada de eso era el motivo por el que no conseguía apartar la mirada. Continué mirándolos por sus rostros tan diferentes y tan similares al mismo tiempo. Eran de una belleza inhumana y devastadora. Eran rostros como nunca esperas ver, excepto tal vez en las páginas retocadas de una revista de moda o pintadas por un artista antiguo, como el semblante de un ángel. Resultaba difícil decidir quién era más bello, tal vez la chica rubia perfecta o el joven de pelo castaño dorado. Los 5 desviaban las miradas los unos de los otros, también del resto de los estudiantes y de cualquier otra cosa. La chica más pequeña se levantó con la charola, el refresco sin abrir, la manzana sin morder, y se alejó con un trote grácil, veloz, propio de un corcel desbocado. Asombrada por sus pasos de hábil bailarina, la contemplé vaciar su charola y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a lo que habría considerado posible. Miré rápidamente a los otros que permanecían sentados, inmóviles. ¿Quiénes son?, pregunté a la chica de la clase de español, cuyo nombre se me había olvidado. Y de repente, mientras ella alzaba los ojos para ver a quiénes me refería, aunque probablemente ya lo supiera por la entonación de mi voz, el más delgado y de aspecto más juvenil la miró durante una fracción de segundo. Se fijó en mi vecina y después sus ojos oscuros se posaron sobre los míos. Él desvió la mirada rápidamente, aún más deprisa que yo, ruborizada de vergüenza. Su rostro no denotaba interés alguno en esa mirada furtiva. Era como si mi compañero hubiera pronunciado su nombre y él, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos en una involuntaria respuesta. Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se rió tontamente y fijó la vista en la mesa igual que yo. Son Edward y Emmett Cullen, Rosalie y Jasper Hall. La que se acaba de marchar se llama Alice Cullen. Todos viven con el doctor Cullen y su esposa, me respondió con un hilo de voz